Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a dar una buena noticia y es que 101 de las 228 planchas que hay, mirad, esto es una plancha de cobre sucia que en su día se trabajó. Le poníamos por detrás, por ejemplo, plástico, pero en ocasiones aprovechábamos esta parte de atrás o le pasábamos la lija aquí y volvíamos a hacer cosas. En el caso de la de Goya se han hecho tantas. Esto se degrada al paso del tiempo, son bastante caras, no creáis. Esto se degrada al paso del tiempo y entonces las planchas de Goya deben de tener del orden de 220, 225 años, si no más. Y entonces pues llega un momento en que o bien la tinta, o bien el tratamiento que se le ha dado, o bien los productos que han caído, pues la acaban deshaciendo. Y en el caso de las de Goya, estaban ya en situación límite. Había que restaurarlas, pero no creáis que es fácil. El Museo del Prado les ha ayudado. Han tenido ayuda de han buscado financiación, pero básicamente ahí el director de la academia, que es el responsable de todo ello, dice bueno, que estaban un poco agobiados porque hay algunas planchas que estaban ya en una fase de degradación que no había forma de pararla. Pero después se enteraron que el Instituto per la Gráfica italiano estaban utilizando un nuevo método con las planchas de Piranesi y entonces dijeron, oh, esto nos interesa, este conocimiento. Y entonces lo que han hecho aquí. Pero antes, digamos, empezaron a finales del 22, han venido a tardar 6 u 8 meses. Antes, digamos, de tocarlas, se ayudaron por espectrómetro, todo un sistema que hay, ahora lo contaré un poquito mejor, estoy haciendo una síntesis, todo un sistema que hay en el Museo del Prado, digamos, hicieron como un estudio antes de tocarlas, porque a finales del siglo XIX le dieron como las aceraron, le dieron una serie de productos que en vez de buenas intenciones está empedrado el infierno. Le dieron una serie de productos que lejos de detenerle el proceso de degradación se lo aceleraron y aquello ya era una barbaridad entre tinta, la tinta que es óleo, óleo con menos aceite, por eso retocamos lo grabado y lo retocamos con óleo más seco, que también lo hacían los fotógrafo del siglo XIX, también se hacía en la fotografía, bueno, que tiene mucho que ver, el grabado y la fotografía tienen mucho que ver. ¿Y por qué decía yo esto? Pues estas planchas de cobre estaban en un proceso terrible, que había que hacerle algo. Y al enterarse que, digamos, había una nueva vía, buscaron la financiación rápido, cosa que se dio, y entonces ha sido Bankia, no me acuerdo, han sido tres los que han ayudado, creo que el Prado también, me imagino que prestando toda una serie de infraestructuras que ha permitido que se haga un estudio, una investigación antes de tocarlo, porque eso es muy importante, porque si no resulta que al enfermo vas a operarlo y en vez de revivirlo lo remata. Una de ellas os estuve hablando, una de ellas estuvo en Francia en una exposición y avisaron en Francia que había salido como un boquete. No saben si de la humedad, si es que pilló alguna cosa, bueno, no se sabe. El hecho real es que cuando volvió a Madrid estaba peor todavía. Faltan unos grabados que los tienen, que el Prado, o sea, que estaban dispuestos a pagarse, llegaron a un acuerdo de 600.000 euros y en un momento dado el vendedor, que había dicho que sí, dijo que no y los dejaron descolgados. Estos grabados de Goya, los dejó Goya. Goya lo acusaron de afrancesado, que nada de eso, porque sí que era afrancesado, pero lo que no era partidario de un Fernando VII que era un desastre. Y entonces él era partidario de una carta magna, de una reforma de las instituciones, de una separación de poder, etcétera, etcétera. Y se tuvo que marchar a Burdeos. Se había quedado enfermo, estaba delicado de salud. Después de quedarse viudo, se unió una chica, me parece que tuvo otro crío. Entonces dejó a su único hijo que le había sobrevivido y un nietito. Entonces, para que el hijo tuviera una paga mensual del rey, lo que hizo fue regalar todos estos grabados, se los dio al reino. Y por eso, digamos, son parte del patrimonio del Estado, ¿no? Para que su hijo estuviera asegurado su supervivencia. Le dejó también la Quinta del Sordo, que era como una finca preciosa donde había una serie de cosas, en fin, como hacemos los padres con los hijos, que intentamos protegerlos hasta el último día.
que nunca es fácil, y unas veces más difícil que otras. El hecho real es por eso pasaron... Goya, voy a decir una cosa, en nuestra tradición pictórica está un Rembrandt que era un grabador maravilloso y nosotros tenemos un Goya que era un grabador increíble, donde por primera vez, de forma muy moderna, hace diferentes series, ¿no? Y hace uno que son los desastres de la guerra, donde él no... España sabéis que tuvo una especie de, como la resistencia francesa, de resistencia civil, lo que pasa es que otra vez permitió que viniera Fernando VII y fue desastroso, ¿no? Pero en el caso de Goya no hizo tanto, no habló tanto de vencedores y vencidos, sino de barbarie por un lado y por otro, cuyo, pues yo qué sé, violaciones por parte de las tropas, las mujeres que se habían quedado solas con los niños, yo qué sé, pues coger un soldado francés y arrastrarlo y ir perdiendo los miembros, no sé, barbarie de la guerra. Fue la primera vez que se criticó, digamos, de forma homogénea todo lo que, la repercusión que tenía en la población civil, lo que era la lucha de un ejército, porque realmente las víctimas siempre eran civiles, ¿no? Y cómo a ver los civiles, digamos, respondían con barbarie también ante esa, en fin, y son súper interesantes. Después tiene también otro grabado, pues yo qué sé, están Los Caprichos, que son famosísimos, con el Volaverum, donde puede estar la duquesa de Alba, etcétera, que está volando y que hace alusión, en fin, a un momento de placer. Él estaba enamorado de la duquesa de Alba y, no sé, él durante un tiempo respiró unos barnices que se supone que llevaba cobre o no sé qué, y entonces estuvo muy enfermo, estuvo a punto de morir, desde entonces se quedó sordo y estaba muy aislado, y la última época de su vida estaba bastante alcoholizado, bebía muchísimo, sobre todo porque estaba viendo el desastre de nuestro país y cómo nadie hacía nada y cómo después volvíamos a las cadenas, en fin, algo cuando el país había estado unido para luchar contra un enemigo común, como de pronto fue derrotado otra vez porque el rey Fernando VII se veía como una víctima, que en absoluto lo era, o sea, en fin. Y bueno, voy a ver si lo cuento. Es muy curioso porque todo esto, el Encina, toda esta gente que eran inteligencias naturales, se convirtieron en generales y tal, y después fueron machacados por el sistema, o sea, pues una calamidad. Después, en este país no había gente, solo había el rey, cuatro ricos y que se sustituían en el poder diferentes grupos de poder. Hubo una primera república y después hubo muchísimos levantamientos, muchísimos pronunciamientos económicos y el siglo XIX es una pena porque fue casi un erial. Bueno, voy a ver si os cuento a Goya. La Academia de Bellas Artes culmina la restauración de 101 planchas como esta. De las 228 están sucias, de verdad, que limpian. He puesto en el blog el antes y el después, porque le han dado un tratamiento que le han quitado ese acerado que llevaba encima. La restauración de 101 de las 28 planchas de las estampas del artista que tienen en sus colecciones. Porque cada plancha, como todas las cosas, como las planchas de hierro y tal, no se degradan igual por todos los sitios, no se degradan de forma uniforme. Entonces hay que verlo porque ya os digo que todos los productos que se han echado, como la tinta y tal, adelantan ese proceso de degradación. Otras veces las protegen, depende del material que esté. Bueno, en noviembre de 2022, como os he dicho antes, a finales del año pasado, os he dejado un vídeo donde el director, que es un señor, yo creo que es catalán, por la forma que tiene de hablar el castellano que se sea, explica que cuando se enteraron del sistema que había para... es que yo restaurar una plancha lo veo dificilísimo. Se estaba haciendo con las planchas de Piranesi y dijeron, oh, nosotros podemos también hacerlo con las de Goya, que se nos están liquidando. Y les ayudaron muchísimo. Y le ayudó también el Prado, como os he dicho. Entonces lo que hicieron fue, como locos, y rápidamente buscar una financiación. Bueno, en el 2022 comienza, en noviembre del 22, que os lo conté además aquí en este blog, comienza la restauración de las planchas de la estampa. Fijaros qué rápido han sido. 101 planchas han restaurado entre noviembre y junio, 8 meses. Bravo por ello, han trabajado como locos. Y las estampas de Goya, las cumbres del grabado universal que habían prendido la Calcografía Nacional de la Academia de Bellas Artes. Lo han hecho muy bien, han sido muy eficientes. Bueno, esta institución tiene su colección 228 matrices, como os he dicho, estas planchas de las estampas de Goya. Es que es bien dicho, en vez de grabado se dice estampa. Es muy curioso porque dentro de Bellas Artes está considerado como una artesanía. Qué tontería. Bueno,
todas, excepto 4 de los disparates que se hallan en el Louvre, gracias, se los vendieron a ellos en vez de nosotros, a las malas artes de la Galería Paul Protet de París, intermediaria de los propietarios que, tras aceptar la compra de los españoles por parte de la Academia por 600.000 euros, se echó atrás saltándose el acuerdo pactado y se lo vendió al Louvre. En los talleres de la Calcografía Nacional se estamparon a lo largo de su historia varias ediciones de grabados de Goya y dejó de hacerse en 1983 con el objetivo de endurecer y reforzar estas planchas tan matrices para prolongar su vida, porque se estaban quedando ya sin planchas y seguir estampando las obras goyescas. Bueno, se decidió. Es que en 1880 se había decidido, como os he contado, darles unos baños galvánicos y aquello fue un desastre de acero, como cromo o níquel, y aquello fue peor remedio que la enfermedad. Pero ello lo que hizo fue producir una corrosión todavía formada por un efecto pila que se llama, porque ahora lo que han hecho ha sido electrolisis, creo que se llama, entre el cobre, eso lo dábamos de jovencillo en el instituto, entre el cobre de la matriz, las diferentes capas metálicas que estaban superpuestas, favorecidas por la humedad ambiental. Entonces, los daños del cobre eran todavía más graves después de eso que hicieron, pero lo vieron después en los acerados y niquelados, y sin embargo eran más estables en los cromados. ¡Qué faena! Pero lo hicieron pobres, con buena intención, porque se aprecia muchísimo. Entre las planchas más deterioradas estaban las del Bobalicón, que es un enanito que hay, que me parece que sale en, no sé si en Las Meninas, yo creo. El aguafuerte número 4 de los disparates, la única con daño irreversible, especialmente en los márgenes. Y el autorretrato de Goya, portada de sus caprichos. Y a ella se le sumó también el préstamo a un museo de Lille, en Francia. Tenía un boquete, se lo he visto yo, tiene un boquete de estas planchas. Bueno, de las planchas, bueno, esta es peor, porque el aguafuerte número 37, lo que hace cuando hace un aguafuerte es que protege. O sea, yo cuando hacía aguafuerte tenía un agua que le ponía 9 de agua y 1 de ácido. Al principio ponía guante, pero al final no, se te despellejan los dedos. Entonces, a las planchas le vas poniendo protección y entonces lo dejas un minuto, justo un minuto, un segundo, entonces te salen matices de grises. A los sitios que están protegidos, le quita la protección y se lo come el ácido, ¿no? Y salen unas cosas fantásticas. Pero bueno, claro, aquí se lo estaban comiendo. Estaba el número 37 de los desastres de la guerra que os he contado antes y viajó con todas las garantías, pero al mes de estar allí expuesto en el museo le avisaron a la academia de que la matriz había comenzado, perdonad que me pica una pierna, había comenzado aquí el directo a deteriorarse y se apreciaba una especie de pequeño cráter, y cuando llegó a Madrid el daño ya era gigantesco, como si lo hubiera sufrido una explosión, pobrecita. Que es que no son vibraciones y es un cambio también de entorno, y se barajaron diferentes hipótesis: un problema de humedad, una bacteria, nunca lo sabrán. Ya era muy urgente actuar, porque ya no que se deterioraban, ya es que ella tenía un boquete. Hace años hubo un intento de revertir el problema, pero no se conocían técnicas que fueran fiables, no fuera que hacer un experimento y la cosa le saliera peor. Y quedó totalmente en suspenso. Pero esta vez sí se encontró una solución viable y y la academia se puso mano a la obra con el Instituto Centrale per la Grafica di Roma, como dicen los italianos, sono porchi questi romani, y estaban trabajando con las planchas de Piranesi, como os he contado, otro de los grandísimos grabadores de la historia, y que estaban, por lo visto, en la misma tesitura que con Goya, que ya tenían boquetes. Bueno, la academia se puso en contacto con la restauradora, que era Lucia Gelli, que había logrado unos resultados espectaculares, extraordinarios, para preguntarles cómo podían hacer eso, como lo habían hecho con las matrices de Piranesi, retirando los acerados, y la invitaron a que viajara a Madrid para compartir con la institución su conocimiento, cosa que hizo. La técnica que había utilizado y aplicando las planchas de Goya, y así se hizo.
Bueno, y entonces lo que pasa es que la prensa fue testigo, porque la academia los llevó, de los distintos pasos de los procesos de restauración de esta joya en el taller de estampación de la academia, y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Bancaja y la colaboración del Prado y los laboratorios SESIR, que lo hicieron totalmente gratuito, de la Universidad Autónoma de Madrid. Es que toda esa infraestructura es muy cara. Los espectrógrafos y todas estas cosas son... Bueno, para saber exactamente qué... Tardaron su tiempo en investigar plancha a plancha, a ver cómo andaba, cómo cojeaba cada una, para no meter la pata. Entonces se decidió comenzar con los caprichos y los disparates, las dos series. Laura Alba, del Gabinete de Documentación Técnica y Laboratorio del Museo del Prado, se ocupa de determinar el recubrimiento que tenía cada plancha. Trabajó con un equipo de espectrometría despampanante, por fluorescencia de rayas X, que era propiedad del Prado. Es que esa infraestructura solamente la puede tener un Prado, que permitía determinar, que es como una catedral, que permitía determinar los elementos que componen las capas metálicas de los recubrimientos. A partir de ahí, claro, puedes ir con más confianza. Entonces se acordó trabajar solo con los acerados, pues no se conocían aún los procedimientos adecuados para retirar el níquel y el cromo. Pero sin embargo, se ha descubierto en la academia que el método empleado con los acerados también funciona con los niquelados, con lo cual ha matado dos pájaros de un tiro, pero no así con los cromados. Y este último es el caso de las tauromaquias, cuyas matrices no van a tocar. Pero todo han ido con pies de plomo, porque ya no había vuelta atrás. Estaba muy deteriorado y si se equivocaban ya lo perdían. Previo a las intervenciones, las obras fueron analizadas por Laura Alba, que os lo he dicho, que es la restauradora del Museo Nacional del Prado, mediante un equipo de fluorescencia, rayos X, con el objetivo de determinar los elementos componentes de las capas metálicas de recubrimiento. Para los primeros trabajos se comenzó por las dos planchas que presentaban mayores daños, porque también había menos que perder si no salía bien el asunto. El proceso inicial consistió en documentar, y van ahí con un cuaderno de campo, los depósitos de las superficies mediante microscopio digital, ¿cómo se dice?, generándose documentación gráfica en la que se observa. Es un trabajo de equipo, pero modélico, de distintos barnices, las capas de protección y focos de alteración, para intentar buscar la causa de los metales, tanto en la plancha de cobre, como hicieron un trabajo de investigación como en los diferentes recubrimientos. Previo al tratamiento de desacerado se realiza una eliminación de elementos depositados como la tinta, el aceite, etcétera, como barnices protectores, paralois, tintas antiguas que se endurecen y se quedan como estalactitas, se quedan totalmente cristalizadas. Una vez que se eliminó las capas electrolíticas, se realizaron unos tratamientos de inhibición de cobre y la protección de las planchas con un barniz reversible y estable. Es que esto es tremendo. Antes de iniciar ese proceso y no haber realizado, las planchas son fotografiadas con escáner aéreo de grandísima alta definición. También se realizaron fotografías microscópicas de lesiones y detalles que ayudan a documentar perfectamente los trabajos de conservación. Es que un Prado, o sea, tuvieron una ayuda 5 estrellas. Según el informe presentado por la restauradora Silvia Viena, el tratamiento de cada plancha tiene una duración diferente, pues depende del espesor del recubrimiento de cada uno y el desgaste que ha tenido cada uno, que es totalmente, unos muy grandes y otros más nimios, ya que no son lineales, pues se observan densidades diferentes en una misma plancha. Durante el proceso se ha tomado muestras de los baños utilizados para la eliminación de los recubrimientos y para ser analizados en los laboratorios de SESIR, que lo ha hecho totalmente gratuito, de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo, claro, una infraestructura que para qué. El objetivo del análisis es controlar y conocer el proceso químico que explique cómo se produce la eliminación de las protecciones de estas planchas matrices. En el conjunto de las matrices, la colección conservada por la calcografía que reconstruye la historia del grabado español, destacan esas 228 planchas grabadas por Goya, que se han incorporado de nuevo a la institución, que se han incorporado en diferentes etapas. Las primeras matrices de Goya fueron compradas directamente al autor en la última década del siglo XVIII y son las 13 láminas de las pinturas de Velázquez, junto a las matrices de Agarrotado y San Francisco de Paula. Años más tarde, en 1803, ingresaron por Real Orden los 80 cobres
de la serie de los caprichos cedido a Goya, al monarca, a cambio de que, como os he contado, que le diera una pensión vitalicia a su hijo, a favor de su hijo. Goya estaba ya consagradísimo y se iba a Burdeos. Las siguientes series llegaron a la calcografía bastante años después, ya que no fue hasta 1862 cuando la Academia adquirió las 80 láminas de los desastres de la guerra, 4 de ellas grabadas al dorso de los pasajes y 18 de los disparates que habían quedado en la Quinta del Sordo, que era su finca a la salida de Goya hacia Francia. Anda, pues yo pensaba que eran todas los que habían salido. Bueno, la serie de desastres de la guerra se completó con la donación de Paul Laforde a la Academia en 1870 de las láminas 81 y 82 de esta serie. Y más tardía fue la incorporación a los fondos de la calcografía de las 33 láminas de las tauromaquias, que son una pasada. Algún día tengo que hablar de ellas. 7 de ellas grabadas también en el adverso y reverso. Os he dicho que es caro y muchas veces se graba por aquí, otras veces se le quita esto y se graba por aquí, o se raspa, pero el raspado tiene su peligro. Yo es que he grabado bastante. Los cobres fueron adquiridos en 1920 por el Círculo de Bellas Artes, que los depositó en la Calcografía Nacional de 1936 y fueron comprados definitivamente por la Academia en 1979. Espero que os haya gustado. Goya es una maravilla, quien pueda que vaya a verlo. ¡Hasta mañana!